Esta noite, noite boa, vamos todos a beber. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want
che dormire sereno, dicio María José. Teño que lavar pañales, teño que facer café. Ai que diaño de neno, ai que diaño vosé. Durme si canta María, llora si canta José. María canta nadales, os magos toman café. Presto virán os pañales, no río vai San Xosé. Ai que diaño de neno, ai que diaño vosé. Durme si canta María, llora si canta Xosé. Durme si canta María, llora si canta Xosé. De gaitas que enamoran al repique del tambor, que suenen los cueros, todo es alegría, se prendió el jaleo, que toque la chirimía. Se fue el orgullo y la algarabía, esto no es ningún velorio, todo es alegría. Se formó el jolgorio y la algarabía, esto no es ningún velorio, todo es alegría. Sigue el baile, hoy vamos a amanecer, la noche va muriendo y el día... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les había prometido que en adelante íbamos a estar aquí cada día redescubriendo la Navidad de Vigo y recorriendo sus calles, y que lo íbamos a hacer, o lo íbamos a intentar hacer, con un guía de excepción. Nos espera. Saluda al público, Abel Caballero. Venga. Vamos a ver si conseguimos... Estamos a otra cosa, estamos haciendo una foto. Vale, gracias. Bueno, estamos aquí buenas otra tardes, vez. ¿cómo Muy está? buenas. Es prácticamente imposible, es por el tontería camino. repetir la Vamos, entradilla no, porque nos iba a pasar déjala lo así, mismo. déjala así, sí. Además, ¡ay! Se ha ido el Aquí muñeco. estamos, Comenzábamos bueno. con el muñeco en la caja Sí, de Navidad. en el momento que tú estabas grabando estaba el muñeco, que aparecerá, porque vamos a esperar un ratito para cogerlo, porque la caja este año tiene novedades, ¿no? Y es, el año pasado era luz fija, y este año le hicimos un sistema que permite hacer imágenes con las luces en colores, y entonces las imágenes pues van siendo cruces distintas de colores distintos, y de pronto empieza esta cadencia de dibujos que van haciéndose, y después aparece el muñeco que baila, y vamos a esperar a que salga para bailar tú y yo con el muñeco, Bueno, ¿verdad? enseguida, que pasa que nos van a tener que poner algo de música, que si no yo el ritmo no lo llevo. En todo caso, siempre pensando en los más pequeños. Sí, esto es para los niños, es la ilusión, ¿no? Las Navidades son una fiesta de familias, que te voy a contar a ti que tienes un niño pequeño, ¿no? Pero los niños lo viven con una intensidad especial, de una forma especial, porque la imaginación en ellos vuela, tú sabes más de eso, ¿no? Y yo lo que quería es que estas Navidades fueran de las niñas y de los niños, que les devolviéramos la ilusión, porque los mayores la pandemia la racionalizamos y la hacemos frente, pero los niños no la entienden. Saben que hay algo ahí de lo que tienen que cuidarse, y los papás también,
y las abuelas y los abuelos, pero se trataba de hacer una Navidad distinta y entonces, claro, aparece, ahora después de estas cruces cuando empieza un ratito el muñeco, que nos tarda un rato. Alcalde, pero nos permite también hablar de los más pequeños. Para ellos son estos motivos. Tenemos muchas imágenes de Papá Noel a lo largo de diferentes calles en la ciudad y vamos a tener a los Reyes Magos, que muchos pensamos que iban a peligrar este año, pero finalmente sí que van a venir. Sí, sí, van a venir. Los niños y las niñas de Vigo son muy buenos, de Vigo y de todo el entorno donde estamos, ¿no? De toda España. Y los Reyes van a venir. Lo que sucede es que este año van a venir de forma especial. En vez de venir ellos en las cabalgatas, van a estar en la avenida de Castelao, en Colla, van a estar allí esperando en sus carrozas y con las atracciones y con el color, y entonces los niños y las familias irán pasando y los Reyes pues se van a dirigir a ellos y les van a decir que los quieren mucho y que fueron muy buenas y muy buenos, y haremos una cabalgata especial y distinta, claro. Y una suerte también para aquellas personas que nunca habían tenido los Reyes en su barrio. Bueno, esto también es cierto, ¿verdad? Esto permite que los Reyes vayan estando, y la cabalgata sobre todo, ¿no? Vaya estando en diferentes sitios, vayan rotando también por toda la ciudad, que es una... Pues que aquí teníamos ya una especie de lugar de cabalgatas, de celebración, y ahora lo que hacemos es que nos movemos y la rotamos un poquito. Ya tarda, ¿eh? Ya tarda el muñeco otra vez. Ya tarda. Alcalde, hoy estamos grabando, es martes, es festivo, las tiendas están cerradas y sin embargo Vigo está lleno de gente. Bueno, es la gente que viene a ver las luces, que viene a ver las rampas, las que también hicimos otro día, y que vienen a pasar un rato a la ciudad. Tenemos esta zona de la ciudad peatonalizada, nos hacemos fotos y saludamos como ahora, y vamos haciendo una ciudad distinta. Esto está lleno. La estrella de esta Navidad son las rampas. Lo decíamos ayer. Decíamos ayer, ¿verdad? Que viene todo el mundo, gusta mucho, es un jardín botánico metido en el medio de unas cubiertas que es una escultura, y seguiremos tratando de hacer que eso sea una parte de Vigo. Como no llegue me voy a cabrear. Como el muñeco no empiece a bailar. Alcalde, no creo que le hayan sacado el muñeco a propósito. No, igual, bueno, aquí nunca se sabe, ¿eh? Bueno, pero nos está permitiendo ver toda la cadencia Sí, de sí, sí. dibujos y de luces que tiene esta caja este año. Claro, estamos haciendo el completo, ¿no? Y ahora es la nieve cayendo y se va llenando de nieve la caja, ¿verdad? Y la gente que está dentro, pues simula que la nieve los va cubriendo, y van siendo motivos que van trazando una forma distinta de entender las luces. Esto es un espectáculo. Seguramente en la cámara sale muy bien, pero verlo y vivirlo con la música que está sonando allí en la zona de la caja, pues será extraordinario, será una forma tan especial. A ver, ¿qué? ¿Sale el muñeco? Me cabreo. Alcalde, ahora viene el muñeco. A mí me permite seguir hablando con usted y preguntándole, ¿en qué momento usted tuvo la idea de traer la Navidad a Vigo de esta manera? Bueno, empezamos para generar ilusión en una cuestión más propia de Vigo, ¿no? En nuestro ámbito, pero de repente nos dimos cuenta que la cultura de la Navidad, que es una cultura cristiana de todo Occidente, ¿no? Es muy fuerte. Y de repente nos dimos cuenta de que trascendía a la ciudad, trascendía a las niñas y a los niños, y la gente mayor pues se emocionaba viendo la Navidad, y entonces fue cuando dijimos, no, tenemos que hacer un planteamiento distinto, tenemos entonces ya que hacer mucho arte, meter muchas luces, y efectivamente fuimos metiendo cada vez adornos nuevos, formas distintas. ¿Y qué pasaba? Pues que la gente me decía, alcalde, en mi calle no hay luces, entonces poníamos otra calle, y ya estamos en 360 calles con luces. Yo creo que somos la ciudad del mundo que tiene más calles iluminadas, ¿no? Y genera una enorme ilusión, genera un entusiasmo en la ciudad. Entonces nos fuimos dando cuenta que el alcalde de Nueva York le daba envidia a las luces de Vigo, y que el alcalde de Madrid pues no podía con nosotros, y así fuimos haciendo, y hoy somos la referencia de la Navidad. Alcalde, ¿y en qué momento se convierte en un atractivo turístico? Porque ahora lo damos por hecho. Sí, pues a medida que la fuimos haciendo, ¿no? Porque hay demanda de Navidad. Y después había una cierta visión en algunos lugares anti-Navidad, que era ideología, es ideología anti-Navidad. Y claro, los ciudadanos le fueron diciendo a sus alcaldesas y a sus alcaldes que hay que poner luces. Y ahora las pone todo el mundo. Ahora ya hicimos
es precioso, ¿eh? Es precioso. Esto que está ahora ahí es una forma... Ahora sí que viene, y si no viene ahora... Después de las cruces venía, ¿no? Sí, va generando, es un sistema de rotación y lo va generando. Entonces nos dimos cuenta que éramos capaces de traer a Vigo a millones de personas. Vigo nunca fue una ciudad turística, pues ahora lo es. Y entonces en Navidad, ¿qué hicimos? Pues metimos 4 millones de personas el año pasado. 4 millones. Los contabilizamos por teléfonos. Encargamos a través de los teléfonos mayores de 18 años y efectivamente casi 4 millones de teléfonos pasaron por la zona del árbol de Navidad. Y este año, si no hubiera habido pandemia, pulverizábamos esa cifra. La pulverizábamos completamente. De todas formas, y puestos a hacer recuento, este año, aunque por otros motivos, sigue habiendo vigilancia en las calles para contabilizar a gente. Y ojo que la vigilancia, no se me está viendo, pero la estoy entrecomillando porque son cámaras que no graban ni imagen ni sonido, sino que simplemente contabilizan el número de personas. Trazan siluetas. Entonces dicen, hay 356 siluetas. Y si la calle tiene un aforo de 350, inmediatamente suelta una alarma. Esa alarma sale en la central e inmediatamente la gente que tenemos contratada viene a la calle que sea y la cierra. Acotamos la entrada, no deja entrar a nadie, cuando la gente se vaya de esa calle y bajemos el aforo, se vuelve a normalizar otra vez. Nosotros tenemos así 62 calles. El centro, las zonas significativas, las parroquias donde hay gente. Las más comerciales también. Las zonas comerciales, efectivamente, que están por todo Vigo repartidas. Y está yendo muy bien, está yendo muy bien. De hecho, aquí en las rampas hay tanta gente que también tuvimos que poner vigilantes anti-COVID para ir marcando las distancias. La gente coopera y lo hace bastante, ¿no? Pero para ir marcando las distancias y haciendo esto de forma anti-COVID. De momento, y aunque acabamos de empezar la Navidad, como quien dice, porque este año Vigo dio el pistoletazo de salida un poquito más tarde, no ha habido que llegar a cerrar ninguna calle. Hasta tal punto la gente se está comportando bien. Sí, la gente se está comportando bien. Bueno, arrancamos tarde porque yo quise esperar por la hostelería. La hostelería de Vigo estaba cerrada, podríamos haber empezado ya antes de mediados de noviembre, pero yo quise esperar. Me parecía que con la ciudad, con la hostelería cerrada, no podíamos abrir pues para todas estas riadas de personas que andan y que se mueven por la ciudad, hasta disponer de la hostelería abierta, ¿no? Y ahora que ya está, pues lo sacamos. Ahora sí que no me equivoco. Vendrá justo después de los regalos. Y si no, esperamos más. O echamos a andar, alcalde, y puede ser que llamemos al muñeco para que se acerque. A ver si... Andamos despacito y avisamos a Troy en caso de que el muñeco y llamo aparezca. yo a Cristina. Cristina, vamos. Cristina está aquí. Buenas tardes, Cristina. Si se acerca un poquito al micrófono del alcalde o al mío, se pone en medio, seguro que se le escucha. Claro. ¿Sabe? Llevamos un ratito esperando por el muñeco. Y Pero no mira sale qué el bonito muñeco. están ahora los paraguas. El muñeco tiene una cadencia y sale El muñeco es muy bonito. cada X tiempo. Y Sí. para los niños y niñas Sí. mucha gracia, ¿verdad? Tienes que hablar cerca del micro. Sí, yo me estoy acercando. Todo lo que puedas, en la medida de lo porque posible. estamos con un micro grabando al tiempo que sale la imagen. Está muy bonito, ¿verdad? Sí. Y ya se ve que necesitamos un poquito más de tiempo para que salga El muñeco. el muñeco. Sí, porque el muñeco se mueve, ¿no? Se balancea Bueno, todo. toda la luz es un juego de luces, está continuamente ahora Alcalde, yo no sé si oscilando. puedo ser indiscreta y preguntarle a Cristina, si no puedo, usted me dice que no. Sí, puedes, Si la ¿cómo no Navidad se se vive puede? dentro de casa de Abel Caballero, Hombre, sí, igual sí, que se sí, vive sí, fuera. Totalmente, sí. Ya está Hola. pensando lo que vamos a cenar. Muchas gracias. Muchas gracias, Es muy amable. importante, y los adornos, o sea, Os lo tienen agradezco mucho. árbol, Todo, luces, sí, Belén. Muchas gracias. Yo en eso soy muy... Ah, mira el muñequito. Gracias. Perdona, María. El muñeco, Troy, el muñeco. Hasta luego, Guillo. A ver. Muchas gracias. El muñeco, ahí lo tenemos. A ver, Troy, ven para acá, María. Alcalde, que se pierde el muñeco. ¿Va a bailar, alcalde? Vamos a bailar. A ver. Bailamos como el muñeco. Que no se diga que no hemos bailado esta vez con el muñeco. El muñeco baila y nos... Y Cristina, María y yo ¿a bailar? también. Bueno, alcalde, que no se diga que no bailamos Que con no el bailamos, muñeco, ¿verdad? Ahí no está, Que el ahí no alcalde está. sabe que yo villancicos no canto, pero si hay que bailar, Si hay que baila. bailar, se baila. Y para cantar dejamos a Paula Montes, creo que son 2 este año. Este año alcalde. 12, pero uno va a ser la guitarra, uno va a ser sin voz. Voy a tocar Noche de Paz solo musical. Ah, bueno, ahí no hay compromiso. Y nos va a salir muy bien, nos va a salir muy bien. ¿Y el segundo?
El segundo es Campana sobre Campana, que solo cantaremos. Eso ya sí a dúo. Bueno, ella tiene que cantar, claro, porque ella... Cristina, Pero ya se lo sabe. esto es ir generando expectativa también para los espectadores de Ay, Televigo, sí, que estén claro, atentos, claro, que en Vigo claro. de cerca va a haber un día muy próximo a Navidad. Sí, sí. ¿Sí? El jueves anterior seguramente. ¿Sí? Sí, ¿Dónde y ahí vamos a haremos cantar? el villancico. Bueno, donde van a cantar el señor alcalde, Con Paula. Paula Montes, y yo no sé si Cristina se anima también. Cristina canta bien, yo no, yo canto muy mal, pero ella canta muy bien. Pero mejor que cante él. Ella podría, pero canta muy bien. Alcalde, este es el único elemento decorativo que tenemos este año en Vigo, también por protección COVID, donde sí que podemos entrar dentro. Así Sí, que, ¿qué le podemos parece entrar. si nos acercamos? Vamos para allá, vamos para allá. Ha sido una pena Vamos realmente para allá. pensar que no, Hasta no luego, podamos entrar hasta en luego. el árbol o no podamos entrar en la bola, pero efectivamente era un riesgo el que pudieran generarse aglomeraciones. Este sí porque es muy grande y dentro está la entrada a un aparcamiento, es decir, aquí aprovechamos todo, ¿no? Y bueno, pues este se puede entrar, los otros no. El año que viene yo creo que ya estaremos hasta luego, estaremos ya en una situación distinta condiciones. y ya estaremos y podremos estar, pero este año mucha precaución y mucha prudencia COVID. Vamos a entrar en la caja. Hola, hola chica. Venga, un placer, gracias. Bueno, nosotros que llevamos un ratito por aquí, sí es cierto que esta zona es muy concurrida por los niños también, para ver las luces desde dentro. Claro. Porque ahora es momento de dibujo y ahora ya están las cruces, ahora ya está toda la luz. Y la verdad es que aquí dentro es impresionante, ¿eh? Esto aquí dentro, como esta cascada de luces, aquí impresiona. Y yo quiero que todo el mundo de toda España venga a vivir esto, porque es un momento extraordinario estar dentro de una caja de regalo, de una caja que tiene el lazo del regalo, y vivirla desde dentro, ¿no? Pues aquí estamos. Alcalde, yo no sé si puedo preguntarle qué elemento es su favorito. El árbol fue el primero, sin duda, es el que da la imagen de Vigo. Sí, ¿Pero sí, tiene sí. alguna Sí, preferencia? a mí me gustan todos. Por ejemplo, esto mejoró mucho, esto está maravilloso, porque ahora está dinamizado, tiene juegos de luces, el árbol ya las tenía. El árbol tiene una ventaja con respecto a lo demás y es que acompasa la música con la luz. Entonces, a las horas y a las medias se ponen dos villancicos, pues de John Lennon, que además hace 40 años que nos dejó, se pone Piratas del Caribe, por ejemplo, o se pone El último mohicano, bueno, los que haya, ¿verdad? Y el árbol se mueve, las luces van jugando con la música y es impresionante, es impresionante. Aquello impresiona de verdad, aquello te hace sentir a ti mismo con la música y con la luz. Alcalde, yo sé que no, ya sabía yo que no me iba a decir los elementos, cuál era su favorito antes, pero yo espero poder visitarlos todos. Empezábamos por Gran Vía, por las rampas, continuamos por la caja, no sé si el próximo día podemos ir hasta la bola. A la bola, sí, yo creo que tenemos que ir a la bola, estar allí, y después tenemos que ir al árbol y estar en el árbol. Y después también podríamos algún día ir hasta la zona de Teis, o la zona del Calvario, o Balaídos, o Bouzas. El día de la cabalgata estaremos en Colla, porque haremos la cabalgata en Colla, porque Vigo es una ciudad con muchos centros, y en todos tenemos esto. Todos los centros de la ciudad policéntrica, en todos tenemos luz, tenemos música, y yo creo que es bueno enseñarlo, porque claro, a las 8 de la tarde, cuando salimos en streaming, ¿sabes quién es el primero que está viendo? El alcalde de Nueva York. El alcalde de Nueva York, a las 8, hora española, ¿verdad? Que allí son aproximadamente, son las 2 de la tarde, 6 horas de diferencia, pues está viendo para ver Vigo, porque él quiere coger ideas de Vigo, ¿eh? El alcalde de Nueva York. El de Madrid por lo menos no tiene esa diferencia horaria, alcalde. Bueno, el de Madrid ya... Madrid la queremos mucho, es una gran ciudad, pero no puede competir el alcalde en luces con Vigo. No, con Vigo no es posible competir. Él podrá aspirar a ser la segunda mejor ciudad en luces, pero la primera es imposible. La primera ya es Vigo, forever, forever. Alcalde, Cristina, muchísimas gracias a los Gracias a dos ti. por Muchas habernos gracias a vosotros. acompañado Gracias a hoy. vosotros.
Señores, ustedes ya saben, el planning básicamente es recorrernos todo Vigo, porque todo Vigo tiene luces de Navidad. Nos vemos en la próxima.